Sin más, y no voy a retrasar más, presento a Andrés de Benito, que es Senior Manager en Business Security Solution de PricewaterhouseCoopers. Vale, adelante. Gracias, Ricardo. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos por asistir. Bueno, y sobre todo a ISACA por habernos invitado. Desde PwC hemos traído una charla que esperamos os resulte entretenida y sobre todo pues que genere debate interno, ¿no? El título, Riesgos tecnológicos. En el mapa global de riesgo de las organizaciones lo que queremos tratar es las dificultades que existen a día de hoy a la hora de reflejar el riesgo tecnológico cuando sube a los mapas de riesgos de alto nivel de las organizaciones. La charla va a ser bastante rápida. La hemos estructurado en 3 partes. La primera, un pequeño repaso a la situación actual, los problemas, reflexiones que puede haber. Luego vamos a entrar en el enfoque ICT Risk y vamos a explicar qué es lo que significan estas siglas, qué es exactamente ICT Risk. Y luego vamos a acabar con los cisnes negros y los ciberriesgos, qué características tienen y por qué consideramos que son, y sobre todo qué dificultades conllevan para la hora del reporte a alto nivel, ¿vale? Comenzando, en general, seguramente no me equivoco si digo que el 99% de las organizaciones, los mapas de riesgos organizacionales, se basan en cualquiera de estos 2 enfoques, ¿vale? COSO es el más extendido en España, seguramente, la ISO 31000 en Estados Unidos, resto de Europa, pero todos pecan de lo mismo a la hora de tratar los riesgos de tecnología. Son muy particulares y les resulta complicado subirlos de una manera clara y concisa al alto nivel de la organización. Alrededor de ellos pues han ido apareciendo distintos digamos, marcos. No es el objetivo de esta charla el entrar al detalle de ellos. Estos serían unos, hay muchísimos marcos de gestión de riesgos de tecnología, pero en general todos tienen sus problemas y algo en lo que todos coinciden es en la dificultad a la hora de subir de manera clara, concisa y transparente los riesgos a los que realmente se expone la organización y cómo, digamos, los altos niveles de la compañía pueden llegar a entender su nivel de exposición real a los riesgos tecnológicos. Otro de los problemas que tienen los riesgos tecnológicos en las organizaciones, pues claramente es la responsabilidad de los mismos. Riesgos tecnológicos es un campo muy amplio, engloba demasiadas cosas y por lo tanto, pues bueno, por su propia lógica, podemos llegar a pensar que muchos de ellos quedan debajo de la responsabilidad del CIO, del CISO, dependiendo del tipo de riesgo que estamos tratando. También el DPO, el CDO. Hay algunos riesgos que en algunas organizaciones dependen de los directores de operaciones o los COO. Todos los temas normativos podríamos pensar que tienen dependencia o algún tipo de relación con el Legal Counsel. Y obviamente los temas financieros pues con la dirección financiera o con el CFO. Esto desde un punto de vista lógico, pero todos sabemos que cuando ocurre un incidente o cuando hay algún tipo de problema, el foco aparece sobre 2 personas en particular. A pesar de que las responsabilidades puedan no estar bien definidas, si hay un problema siempre se va a empezar a mirar por estas 2 personas, ¿vale? Y esto es una reflexión que las organizaciones deberían hacer. Yendo ya directamente a ICT Risk, ¿ya qué significa? Bueno, ICT Risk es un marco, es unas guías que ha publicado la European Banking Authority con el objetivo de establecer una serie de pautas para evaluar cómo las entidades bancarias europeas están enfrentándose a los riesgos ICT. ICT, simplemente por aclarar o dar algo de luz sobre el acrónimo, no viene a ser otra cosa que lo que mundanamente en España se ha llamado siempre como las TIC, ¿vale? Aquí habrá mucha gente que no tenga ningún tipo de trato vamos, que no trabajen en entidades financieras y que puedan pensar que a ellos por qué les puede llegar a interesar el enfoque ICT Risk, ¿no? Bueno, las entidades financieras no dejan de ser, por las particularidades de su sector, las que son pioneras en todo el desarrollo de marcos de gestión de riesgos y en particular de gestión de riesgo tecnológico. No nos olvidemos que el stock de una entidad financiera es el dato. Y además, al ser pioneras y ser un mercado muy regulado, ellas son las que suelen comenzar
apareciendo o dando los primeros pasos en direcciones que luego se extienden al resto de compañías de los distintos sectores. Por lo tanto, no sería descartable que en 3, 4, 5 años empecemos a ver este mismo enfoque en otros sectores y, por lo tanto, no es una tontería empezar ya a pensar desde las organizaciones el cómo se va a tener que hacer para poder adecuarse a dichos enfoques. ¿Qué es lo que tiene de especial el enfoque ICT Risk? Bueno, lo primero que hace es elevar la importancia del mismo dentro de la organización. Y esto, valga la redundancia, es francamente importante, es crítico, ¿no? Para que lo entendáis, se pone al nivel del riesgo de capital y del riesgo de liquidez en una entidad financiera. Y no creo que haga falta deciros cómo de importantes son esos dos riesgos en una entidad financiera. Además, lo que se establece es la obligación de que van a tener que hacer una evaluación frente a dichas guías a todas las entidades y que el resultado de dichas evaluaciones va a tener consecuencias en el proceso supervisor, lo cual obviamente automáticamente lo pone en primer nivel. Va a ser una preocupación importante para las organizaciones financieras. Y la otra cosa que nos sorprende y que es realmente llamativa es el carácter técnico y detallado de las recomendaciones que establecen, mucho más y a más bajo nivel de lo que solemos estar acostumbrados en este tipo de normativas. ¿Qué es lo que hemos hecho desde PwC al respecto? Bueno, pues hemos cogido esas guías, lo hemos unido a toda nuestra experiencia en este tipo de trabajos y la experiencia además que tenemos en qué aspectos suele pedir el regulador en este tipo de auditorías, y hemos generado un marco con el cual consideramos que a las empresas les va a ayudar a alinearse con estos requerimientos, no perdiendo obviamente el foco de que una compañía tiene que seguir adelante, no tiene que pararse. Ya sabemos todos que el compliance simplemente por compliance suele ser bastante pernicioso en las organizaciones. Inicialmente, lo que tenemos son las distintas categorías de riesgos. ¿Se oye bien? Disculpad. Vale. Tenemos las diferentes categorías de riesgos. No son importantes las 5 categorías de riesgos que ha definido ICT, sino que lo importante es el contenido de las mismas. Cada organización puede tener sus categorías de riesgos, las puede tener segmentadas por naturaleza, por impacto, por lo que considere. Pero en este caso, las 5 categorías que vienen definidas en estas guías son curiosas por lo que os voy a comentar. Bueno, la primera, comenzaríamos con disponibilidad y continuidad de los sistemas y, por lo tanto, de los procesos críticos que vendrían por encima. Esto es algo normal y habitual. La siguiente categoría que definen ellos es seguridad, pero en este caso, y lo que lo hace diferencial, es que incluyen el riesgo de fraude dentro de esta categoría. Y tiene bastante sentido porque en los últimos años los eventos de fraude, los sucesos de fraude, tienen una alta componente tecnológica y por lo tanto tiene todo el sentido que empiecen a ser supervisados e incluidos en este tipo de marcos. Luego pasarían a gestión del cambio y a todo lo que sería el control de los proyectos dentro de las organizaciones, tan importante a día de hoy. E iríamos a continuación a integridad y calidad del dato. Y la gente puede decir, bueno, en una entidad financiera pues tiene todo el sentido del mundo proteger el dato, como decíamos, el dato es su stock. Pero en el resto de organizaciones esto empieza a ser también una realidad. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones nos dedicamos a atesorar y a amasar datos que luego metemos en nuestros procesos de toma de decisiones. Y por lo tanto empieza a tener una relevancia más allá de lo normal el asegurarnos que esos datos están libres de errores, que son los que tienen que ser y van a evitar que tomemos decisiones que nos lleven a algún callejón sin salida. Y por último, la externalización de sistemas. Y aquí de nuevo es importante ver la importancia que le dan, puesto que le están dando una categoría particular únicamente a lo que es la externalización, ¿no? Y de nuevo, pues como comentábamos, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, puesto que antiguamente cuando tú externalizabas un proceso, lo único que tenías que fijarte era realmente parte del riesgo de contraparte y asegurarte que el delivery era lo que realmente estabas contratando. Pero en el mundo de los sistemas, en el mundo de las TIC ya no es así, porque en el momento que tú empiezas a contratar aplicaciones, empiezas a contratar, bueno,
prácticamente todas las organizaciones tienen a día de hoy gran parte de sus departamentos de sistemas externalizados, utilizan aplicaciones que están interconectadas con los proveedores o directamente en los sistemas o en las facilities de los proveedores, y por lo tanto con esto lo que estamos haciendo es abrir nuestra organización y nos estamos importando todos los riesgos de esa organización adentro de la nuestra. Por lo tanto, ya no es solo un problema de delivery, es un problema que va mucho más allá del delivery y cobra especial relevancia el control de los proveedores. Luego, otra columna sería toda la estructura de gobierno que va a haber que definir para tener esto bajo control. Y no solo los riesgos, sino todo lo que sería el entorno ICT, ¿no? Para ello nosotros identificamos 8 bloques claros, ¿no? El primero, que sería la estrategia. La compañía tiene que tener una estrategia clara, tiene que estar alineada con la compañía tiene que tener una estrategia clara y tiene que, digamos, tener su reflejo en la estrategia de sistemas o en la estrategia de las TIC. Y esa estrategia tiene que ser coherente y estar alineada. Además, tiene que haber un plan de implementación de la misma que tiene que ser factible y tiene que ser creíble. Tiene que haber una organización definida y que esa organización realmente sea adecuada para llevar a cabo todas esas tareas y que reporten a suficiente nivel para que eso sea posible y además pues, que cumplan los requisitos de independencia de cualquier modelo que esté alineado con las 3 líneas de defensa, ¿no? Siguiendo arquitectura, que tiene que ser transparente, escalable, la infraestructura, que tiene que ser, pues obviamente robusta, tiene que estar definida para dar digamos, los servicios que se suponen de una manera adecuada y que además tiene que estar protegida tanto física como lógicamente. Tiene que haber un marco de gestión del cambio y de gestión de procesos que tenga en cuenta tanto la calidad como la seguridad desde la mera incepción de los proyectos. Hay que tener en cuenta la parte de financiación y costes. Tiene que existir un presupuesto definido por la organización que sea adecuado y que permita, obviamente, poner en práctica la estrategia. Y todas las decisiones, además, tienen que ser basadas en este entorno en un análisis de coste-beneficio. Y luego, obviamente, pues tiene que haber procesos de gestión de incidentes que no solo reaccionen, controlen y hagan seguimiento de los incidentes, sino que además sirvan para escalarlos y reportarlos a la alta dirección. Y en general en las organizaciones estos 2 últimos pasos no están bien gestionados, ¿no? Y luego obviamente un cuerpo normativo potente pues, que dé estructura y que permita dar una base pues, tanto a todas estas digamos, áreas como a todos los distintos riesgos y categorías de riesgos. Y por último, lo que viene exigido es que haya un framework de gestión del riesgo y de reporte. Y este framework no tiene que ser nada distinto a lo que ya estamos acostumbrados. Realmente lo que se busca es pues, que permita, que sea ágil, que sea dinámico, que no sea un one shot, que eso sinceramente aporta muy poco valor a las organizaciones y es lo que suele ocurrir en los modelos de compliance, ¿vale? Y que permita obviamente pues, identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos y responder a los mismos. Todo ello, como veis, es complejo. Es complejo porque abarca a distintas áreas y a muy diferentes áreas de las organizaciones y por lo tanto aquí, y volvíamos a lo de la responsabilidad, hace falta que haya muchas partes y muchas personas dentro de la organización que hablen el mismo idioma, que se entiendan y que sean capaces de ponerse de acuerdo cuando se ponen en marcha este tipo de enfoques tan ambiciosos. Aquí tenemos, por cierto, pues simplemente por identificar la parte de disponibilidad y continuidad que podría estar en muchas organizaciones gestionada por la gente de operaciones, seguridad, que podría caer dentro del CISO, integridad, calidad del dato, que obviamente serían los CDOs, DPOs. Luego toda esta parte, obviamente, dependería del CIO, financiación y costes, de la parte de la dirección financiera. Y luego, dependiendo en qué organizaciones, el proceso de gestión del riesgos obviamente quedaría debajo del CRO, de los managers de riesgos de la organización, o si no existen, en muchos casos, solo se verifican riesgos de seguridad, podría ser el CISO, ¿vale? Y esto es un reto. Y es seguramente, como os digo, hacia dónde va a ir
y si no van las organizaciones de manera voluntaria, seguramente la regulación a futuro va a ir empujando en esta dirección. Bueno, ahora vamos a hablar de los cisnes negros, ¿vale? Que en particular son un tipo de riesgos que también tendrían que controlarse, pero que por sus características son distintos y la manera de evaluarlos es diferente. Aquí tenemos un cisne negro digital fantástico. El que esperase ver una foto de la película de Natalie Portman, pues bueno, eso es en la otra sala, disculpadme. ¿Qué es un cisne negro? Seguramente todos los presentes aquí ya sabéis, ya habéis oído hablar de los cisnes negros. La teoría de cisnes negros fue desarrollada por este señor que tenemos aquí arriba, Nassim Nicolás Taleb, allá en 2007. Y bueno, esta es una persona que, aparte de ser una de las mentes más preclaras de la actualidad, pues tiene una habilidad particular, que es la de, en todas las fotos que le hacen, pues sale con este gesto así muy interesante, parece que está resolviendo ecuaciones diferenciales o algo. Tío. Y lo que viene a definir los cisnes negros es 3 características particulares. Lo primero, son sucesos que a priori se consideran altamente improbables, que cuando ocurren tienen un grandísimo impacto sobre la persona u organización que los sufre. Y tercero, que una vez han ocurrido se racionalizan perfectamente en retrospectiva y todo el mundo dice, bueno, pues es normal que haya pasado, no era tan raro que ocurriera, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el ser humano es tan malo a la hora de prever este tipo de eventos? Pues esto se debe a los sesgos cognitivos, ¿vale? ¿Qué son los sesgos cognitivos? Los sesgos cognitivos son una serie de taras o atajos mentales con los que venimos incorporados los seres humanos, que seguramente nos ayudaron a sobrevivir cuando estábamos en las cavernas y en la jungla, pero que a día de hoy nos dificultan tremendamente nuestra percepción y además nos dificultan el tomar buenas decisiones, ¿vale? Hay muchísimos sesgos cognitivos. Estas 2 personas, premios Nobel ambos, son los que seguramente han aportado más al estudio y a la difusión de los sesgos cognitivos, ¿vale? Pero en particular hay 3 que afectan muy especialmente a los ciberriesgos. El primero, que sería el sesgo de la confirmación, ya lo comentaba Román en la charla anterior, que es la capacidad que tenemos los humanos de encontrar pruebas y evidencias que confirman nuestras creencias. Eso es fantástico. O sea, nosotros podemos tener en un campo 70.000 evidencias que dicen que estamos equivocados, pero solo vemos la que confirma nuestra opinión y nos reafirma, ¿vale? La siguiente sería la falacia de la narración, que lo que viene a ser es la capacidad que tiene nuestra mente de creerse historias que concuerdan con algo que a ellos les gusta. Por eso es tan importante el storytelling en las presentaciones. El ser humano, en el momento que ve 3 eventos a los cuales no tienen por qué tener ningún tipo de relación o correlación, pero si se inventa o se sobrepone una historia sobre ellos y le convence, se la cree a pies juntillas, ¿vale? Y esto nos lleva muchas veces a errores de buscar causalidad y casualidad cuando solo hay casualidad o a lo sumo mera correlación. Y luego el último, la muestra sesgada, es el típico problema de inducción, deducción. Somos expertos en tomar decisiones sobre una población estadística completa basados en una muestra que de ninguna manera representa a la población, pero como nos viene bien en el momento, nos lo creemos. ¿Y esto qué tiene que ver con los ciberriesgos, ¿no? Con los riesgos tecnológicos? Bueno, los riesgos tecnológicos tienen una serie de características, y es que son nuevos, son complejos, son cambiantes, están muy interrelacionados, ¿vale? Cuando nosotros cogemos los riesgos de tecnología y los intentamos meter en una matriz e intentamos evaluarlos frente a probabilidad de impacto, tenemos un grave problema. El primero es, ¿qué hacemos para evaluar la probabilidad? ¿Nos basamos en históricos? ¿Y en qué históricos nos vamos a basar? Si realmente la tecnología cambia a una velocidad tremenda, si lo que pasó hace 5 años no tiene nada que ver con la realidad actual en la cual nos encontramos. Por lo tanto, esa evaluación que estamos haciendo es, como mínimo, incorrecta, ¿vale? Y lo mismo para el tema del impacto. A día de hoy, nosotros podemos pretender saber que el impacto que puede tener en nuestra organización, basado en impactos que ya han ocurrido en el pasado,
no tiene valor por lo mismo, ¿vale? Digamos, la profundidad de la tecnología en nuestras organizaciones, hasta dónde ha llegado, la cantidad de procesos que se soportan a día de hoy y sobre todo lo interconectados que están todos los sistemas, tanto dentro de nuestra organización como con organizaciones fuera de la nuestra, hacen que no seamos capaces de evaluar de una manera coherente cuál puede ser el impacto máximo que podemos sufrir. Por lo tanto, cuando cogemos los ciberriesgos, los agrupamos y los subimos a esos modelos de gestión de riesgo que indicábamos al principio, lo más probable es que la imagen que estamos dándole a nuestro consejo o a nuestros directivos sea errónea y que no contemple la realidad de los puestos que estamos a ellos. Por eso hay que dar un cambio. Hay que dejar de pensar en prevenir, en controlar y evitar que los incidentes ocurran. Esto ya es una realidad, esto no creo que le sorprenda a nadie. Tenemos que intentar anticiparnos, pero tenemos que saber responder, tenemos que dar por hecho que van a ocurrir y lo que tenemos que intentar es reaccionar y hacerlo de una manera adecuada. Y para eso necesitamos conocer todo sobre las amenazas que hay alrededor de nuestra compañía. Tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente puede afectar a nuestra compañía y tenemos que olvidarnos de la probabilidad. Es un ejercicio fútil, de verdad. Y para ello se puede utilizar cualquier catálogo de amenazas, y este es uno, pero podría ser cualquier otro. Al fin de cuentas, estos son categorías de amenazas. Unas compañías estarán más expuestas a unos o a otros. En un momento determinado, la realidad de una compañía irá más en un lado o a otro, pero las amenazas van a ser bastante comunes. Y lo que tenemos es que conocer a nuestros enemigos, y nuestros enemigos no son solo nuestros competidores, muy al contrario, sino que pueden ser, pues, obviamente, internos, pueden ser proveedores, pueden ser clientes, medios, pueden ser hacktivistas, pero pueden ser los estados, incluyendo puede ser nuestro propio estado, ¿vale? Tenemos que saber su motivación, qué oportunidad pueden llegar a utilizar y entender los vectores de ataque que pueden llegar a utilizar para afectarnos. Y una vez tenemos todo esto en mente, ya podemos empezar a dibujar digamos, todo el tablero de juego. Conocemos las amenazas, conocemos el teatro de operaciones, lo que es nuestra compañía con todas sus interconexiones, sabemos todo lo que es crítico para ella. Ya hemos hecho un análisis de nuestros adversarios, los tenemos más o menos identificados en grupos, obviamente no puedes identificar de manera individual. Y con estos 3 puntos ya puedes saber qué vulnerabilidad en tu compañía, en tus procesos, en tus sistemas, es más probable que lleguen ellos a utilizar para afectarte. Y con ello puedes empezar a actuar sobre el impacto que dichas acciones pueden llegar a tener. Y hablamos siempre de impacto, como digo, porque como ya me he repetido, en muchas ocasiones hacer una evaluación de la probabilidad en un riesgo es un ejercicio de ciencia ficción para muchísimos riesgos tecnológicos. Y una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es poner la estrategia de las amenazas en el centro, ¿vale? Y empezar a ver cómo son las capacidades que tiene la compañía para defendernos de ellas. Tanto desde un punto de vista inicial, identificándolas, protegiéndolas, detectándolas, pero también abriendo el abanico. Y vamos a todo lo que sería el recovery y la reacción frente a las mismas. Y esta es la única manera que consideramos que se puede utilizar para tener bajo control los cisnes negros y en particular los ciberriesgos asociados. Y esto es todo. Os dejo libres para el café. Muchas gracias.